Hola niños y niñas, espero se encuentren bien. Estamos nuevamente en una clase de matemáticas, la primera del día lunes 10 de agosto. Y esta clase tiene por objetivo determinar la longitud de objetos en el contexto de la resolución de problemas. Como ya saben, estamos en la unidad 2, la unidad de la medición. Y en la clase anterior, al igual que en la clase consultiva, yo les estuve contando, les estuve explicando de cómo ustedes deben medir utilizando instrumentos, como por ejemplo la regla y la wincha de medir. Con la regla nosotros vamos a medir objetos pequeños, como por ejemplo medir nuestros cuadernos. Y con la wincha de medir vamos a medir objetos más grandes, como una mesa, por ejemplo. ¿Ya? Y vamos a recordar que la longitud es la que determina las distancias entre un punto y otro. Eso es la longitud. Por ejemplo, si yo voy a medir este cuaderno, la longitud de este cuaderno comienza en este punto y termina en el próximo punto. Y yo lo tengo que medir con una regla. ¿Ya? Entonces, vamos a los ejemplos. A encontrar las siguientes longitudes. Primero van a medir un cuaderno con la regla. Van a usar su regla. ¿Cuánto medirá este cuaderno? ¿Cómo lo van a hacer? Primero van a medir, primero van a observar que el cuaderno tiene 4 lados. 1, 2, 3 y lado. Para saber cuánto mide mi cuaderno, para saber cuánto mide el contorno completo de mi cuaderno, tengo que medir los 4 lados. Así yo sé el contorno completo. Si yo quiero saber cuál es el alto o cuál es el largo, la parte más ancha, voy a medir solamente este lado. ¿Ya? Si quiero saber cuál es el largo o la parte más larga de nuestro cuaderno, mido este lado. Si yo quiero saber cuál es el ancho, mido este lado. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el alto y acá tenemos el ancho. ¿Ya? Vamos entonces ahora a las actividades. Ustedes van a medir las siguientes cosas en su casa. Pero primero vamos a observar esto. Dice, si tu resultado, es decir, las mediciones que ustedes hagan, son menores a 100 que es centímetros, se escriben de esta manera. Como por ejemplo, si el resultado les da 78, se escribe 78 cm, centímetros. Si el resultado es mayor a 100, se escribe, por ejemplo, 130 centímetros es el ejemplo. Digamos que eso les da como resultado. ¿Cómo yo transformo 130 a metros y centímetros? De la siguiente forma. Digo, un metro, porque recuerden que 100 es igual a metro, y acá en 130, si yo divido o separo este número recuerden cómo descomponíamos los números, ya también estamos acá con la medición involucrando todo lo que hemos aprendido. Si el 130 yo lo separo en monedas de 100 y de 10, o en decenas y centenas, ¿cuántas centenas tengo? Una. Es decir, tengo un metro, porque un metro es igual a 100 centímetros. Es lo mismo que tener una centena, ¿ven? Ahí para que vayan recordando. Un metro entonces es igual a 100 centímetros y 100 que equivalía a la centena, ¿ya? Entonces tenemos 130, un metro y lo que me queda son los centímetros, 30 centímetros. Esto es importante porque así ustedes van a tener que responder, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para medir este cuaderno, acuérdense que tienen que medir el cuaderno. Van a medir sus 4 lados. Si yo quiero saber cuál es el contorno de mi cuaderno, van a medir el lado 1, el lado 2, el lado 3, el lado 4. Tengan cuidado de no repetirlos. Van a sumar todos los lados y les va a dar un resultado. Si ese total es mayor a 100,
tienen que escribirlo de la siguiente forma, con metros y centímetros. Si es menor a 100, escriben de esta forma, como por ejemplo 78 centímetros. Luego van a medir el contorno de la mesa de su casa. Puede ser la mesa del comedor o también puede ser una mesa de centro, esas mesas pequeñas que las mamás tienen en el living, ¿ya? ¿Y cómo lo van a hacer? Ya saben, aquí tenemos listo. Van a medir los 4 lados, van a anotar cada medición y luego van a ir sumando cada uno de esos lados. Les va a dar un resultado. El resultado ustedes tienen que escribirlo. Si es más de 100, ya saben, 1 metro y lo que queda son los centímetros. Veamos otro ejemplo. Dice, ahora medir el camino que hizo el chanchito de tierra hasta su casa. ¿Cuántos metros y centímetros recorrió desde el punto A hasta su casa? Es el punto C, ¿cierto? Y aquí tenemos las líneas rojas, es el recorrido que hizo el chanchito. Y de A a B recorrió 125 centímetros. De B a C recorrió 143 centímetros. Aquí deben realizar la operación. Acuérdense que quiero saber cuánto recorrió desde A hasta llegar a su casa. Por lo tanto, a pensar en cuál operación debo hacer y abajo escribimos la respuesta. Y por último, ahora que ya sabes usar el metro y el centímetro, ahora viene un desafío, porque van a medir algo más grande, van a medir su propia cama, ¿ya? Y acá abajo van a explicar cómo lo hicieron y pueden escribir el resultado si quieren también, ¿ya? Bien, niños, a practicar, sobre todo la medición. Aquí tienen hartos ejemplos y varias tareas para practicar la medición, ¿ya? A usar regla para las cosas pequeñas y la wincha que tienen que pedirle a la mamá o al papá para medir los objetos grandes. Bien, nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Chao, chao.